El fondo ARK Innovation de Cathie Wood acumula una rentabilidad desde que se inició a finales de 2016 de más del 420% y una rentabilidad anualizada en los últimos 5 años del 38%. Sin embargo, durante el último año 2021 ha generado pérdidas del 23% y desde sus máximos, que fueron en febrero 2021, acumula caídas superiores al 50%. Tanto es así que estas caídas han hecho llamar la atención de partícipes de la comunicación en los medios digitales, que han hecho que Cathie Wood sea portada. En algunos casos se la está criticando por su gestión, a pesar de acumular estos más de un 400% de rentabilidad, incluidas las caídas, desde finales de 2016 y una rentabilidad anualizada de casi el 40%. Y a pesar de estas grandiosas rentabilidades, de este performance excelente y de unas caídas normales dentro de la exuberancia irracional que se dio a finales de 2020, hay espacio, parece ser, para las críticas. Nosotros respetamos mucho a esta inversora, la seguimos de cerca porque creemos que la apuesta que está haciendo es una apuesta que aporta valor a la sociedad, ya que permite al inversor invertir en empresas disruptivas, en empresas que están cambiando el modelo y la situación de muchos sectores, están permitiendo mejorar la productividad, reducir costes, incrementar el acceso a muchos servicios y productos a gran parte de la sociedad, y además permiten, como desde el punto de vista del inversor, invertir con un fondo cotizado de gestión activa de bajo coste con unos rendimientos muy por encima de la media, que normalmente los fondos de gestión activa tienen costes mucho más elevados que los que está ofreciendo Cathie Wood, y las rentabilidades siempre son inferiores, no de media, siempre son muy inferiores a las ofrecidas por Cathie Wood. Y además permite invertir en compañías o dar a conocer compañías que, si no fuera por las investigaciones de Cathie Wood, a lo mejor algunos no se fijarían. Y además se trata de compañías que no todos los inversores estarán cómodos, ¿no? Pero son compañías con un estilo de inversión de las empresas de capital riesgo. Es decir, hay muchas de estas empresas, las más grandes no, evidentemente, pero las más pequeñas, es una filosofía de inversión propia de cuando se invierte antes de que una empresa cotice en bolsa. Es decir, que inviertes en un proyecto que todavía es una historia, que todavía no se han llegado a obtener grandes rentabilidades, grandes beneficios, no ha llegado la compañía a ser tan grande como el potencial que tiene, pero sin duda el proyecto, el liderazgo y la idea del negocio están ahí, y en muchos casos, en muchas de estas grandes compañías, los resultados ya están, el crecimiento de las ventas ya está ahí, el crecimiento del patrimonio de la compañía, de los activos ya está ahí, la cartera de clientes ya está demostrando la validez de esos negocios, y por lo tanto son negocios ya probados, que es lo más interesante, ¿no? Tener un negocio probado que realmente tiene potencial, y apuestan por ese potencial de esas compañías, ¿no? Por el crecimiento o el posible crecimiento que pueden tener esas compañías. Esa es la filosofía de inversión de Cathie Wood. Ahora, en parte criticada, nosotros, como hemos dicho desde el principio de este podcast, con completo respeto a Cathie Wood, y en este podcast lo que vamos a hacer va a ser conocer las tres principales inversiones del fondo ARK Innovation, que es el fondo más grande de ARK Invest, de la gestora de Cathie Wood, y vamos a ver con estas tres posiciones cuáles son y qué ha hecho durante los últimos 6 meses Cathie Wood y su equipo en estas tres posiciones. Es decir, en cuáles ha reducido posiciones y en cuáles ha incrementado posiciones. Veremos la operativa desde el punto de vista de inversión a largo plazo con perspectiva empresarial, de la misma manera que lo vimos con Charlie Munger, con Alibaba. Como ha ido acumulando acciones con todas las caídas, pues vamos a ver qué está haciendo el equipo de Cathie Wood con las tres principales inversiones de ARK Innovation. La tercera mayor inversión de ARK Innovation es Teladoc, que es una compañía que conocemos muy bien desde potenciaenbolsa.com, porque la publicamos en la revista
de inversión en valor de agosto 2021, Teladoc Health. En agosto Teladoc cotizaba aproximadamente en la zona de los $150 y ha continuado cayendo. Vale decir que a principios de 2021 llegó a cotizar por encima de los $300. En agosto estaba por 150, que es cuando publicamos la revista sobre Teladoc, porque ya nos parecían precios razonables para empezar a entrar en la compañía. Nos consideramos que es una compañía pues muy disruptiva, que va a facilitar mucho las cosas a todos los profesionales de la salud, tanto los profesionales que están al pie de cañón, que están trabajando directamente con los pacientes, como para el sector privado y todo el sector público, ¿no? Pues para toda la administración de datos. Y además pues va a facilitar mucho o va a mejorar mucho la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Porque en muchos casos pues no va a ser necesario pues desplazarse y bueno, creemos que es una tecnología muy interesante para el sector, que va a reducir muchos costes y que va a mejorar mucho la calidad de vida de profesionales, pacientes y el servicio del mismo, ¿no? Con lo cual, un proyecto muy interesante. Ahora mismo cotiza por $76 la acción, con lo cual de los 150 aún ha caído más. Lo hemos dicho repetidamente, ¿no? A aquellos que les guste la compañía, que evidentemente nosotros presentamos la compañía con detalle para que todo el mundo la pueda entender en la revista mensual de Prudence en Bolsa. Cada mes publicamos una empresa, y cuando publicábamos Teladoc cotizaba a 150, ahora 76, pero si somos inversores en valor, inversores en largo plazo, pues lo que hay que hacer es promediar el coste monetario si creemos en esa compañía, ¿no? Ir acumulando acciones de las compañías para tener un coste medio más bajo, ¿no? Si lo pensamos a largo plazo, siempre nos será más interesante cuando nos interesamos por una compañía que en los siguientes meses vaya cayendo la acción, porque podremos acumular acciones de esa misma compañía, de ese mismo proyecto que tanto nos ha gustado, pues a precios más razonables, ¿no? Y Cathie Wood y su equipo en julio tenían 8,4 millones de acciones de Teladoc, y ahora mismo tienen 10.447.700 acciones de Teladoc, ¿no? Con lo cual han comprado más de 2 millones de acciones de la compañía por un valor actual de más de 800.000 millones de dólares. Dependiendo del día, es la segunda o la tercera posición, que se la pelea con Zoom Video, que también todo el mundo conoce. Zoom es una tecnología ya probada, que ya está creciendo mucho. Las ventas se dispararon, la cotización de la acción también se disparó, y pasamos de tener una acción que en 2020 cotizaba por $70 aproximadamente a finales de 2019, principios de 2020, a superar pues los $550 por acción, ¿no? El final de 2020 fue un final de pura exuberancia irracional, la definición de exuberancia irracional, una euforia desmedida, con huecos de precios y subidas muy poco racionales, y de ahí pues los precios, la primera parte pues corrigieron como era normal y necesario, ¿no? Porque no eran normales esas subidas, y luego pues una segunda parte seguramente pues es la que estamos viendo estos últimos meses, estos últimos 6 meses, más llevada por el miedo de la caída anterior, porque había muchos inversores que habían entrado ahí simplemente porque estaba subiendo, porque esperaban venderlo más arriba, que eso es pura especulación, no sabían bien lo que estaban haciendo, y bueno, estos inversores ya estaban perdiendo dinero, deshacen posiciones porque se asustan, porque tienen miedo, y los inversores en valor de largo plazo que creen en este proyecto, como es el caso de Cathie Wood y su equipo, pues también han aprovechado estos 6 meses, desde julio a enero de 2021, también están acumulando acciones de Zoom. Han pasado a tener 2.700.000 acciones de Zoom aproximadamente, no vamos al detalle de cada acción, a tener más de 5 millones de acciones de Zoom, 5.160.000 acciones, con lo cual prácticamente han doblado la inversión en Zoom durante los últimos 6 meses, y hay que tener en cuenta que Zoom en julio cotizaba en la zona de cercana a los $400 por acción, llegó a pasar los $400 en agosto, y desde entonces pues se ha desplomado y ha llegado a la zona de los $158 que cotiza
esta semana, ¿no? Con lo cual un desplome también importantísimo de Zoom en 6 meses, y hay que tener en cuenta que veníamos de más de los $550 de finales de 2020, con lo cual una caída muy importante en la cotización de las acciones de Zoom, que como decimos, la caída más importante ha sido en los últimos 6 meses, que el equipo de Cathie Wood ha aprovechado para acumular acciones, ¿no? Ella, en sus entrevistas, Cathie ya lo deja muy claro, que ella es una proveedora de liquidez, es decir, los inversores en valor de largo plazo proveen liquidez cuando los mercados se secan, es decir, que cuando la gente vende y entra en pánico, los inversores en valor y de largo plazo pues acumulan acciones, y es cuando ofrecen o dan liquidez al mercado, ¿no? Y cuando el mercado está eufórico, el mercado incrementan el número de transacciones por minuto y todo el mundo parece que quiere comprar como locos, pues ellos acostumbran a distribuir, ¿no? Y acostumbran a ir vendiendo acciones, y eso es exactamente lo que están haciendo con su primera inversión, su mayor inversión en este fondo, que es Tesla, y la reducción es muy drástica, muy importante. Hay que tener en cuenta que Cathie Wood y su equipo en RK invirtieron por primera vez en Tesla en 2016, cuando había muchas dudas del proyecto, cuando eran conocidos en Wall Street Tesla como los quemadores de billetes. Era un proyecto incipiente, muy valiente, con muchos costes, tanto para llevar a cabo el crecimiento, las fábricas y demás, así como con problemas por resolver, ¿no? Como eran los elevados costes de las baterías, que o se bajaban o no se iban a poder vender coches y ganar dinero con esas ventas. Cathie Wood tuvo claro el liderazgo de Elon Musk, tuvieron claro que iban a ser capaces de reducir estos costes, de escalar el producto, y además tuvieron claro que había una tecnología detrás que aportaba mucho valor a Tesla, que no era únicamente un coche eléctrico, iba mucho más allá de un simple coche, y ellos tuvieron esta visión a largo plazo de Tesla. 2016, estamos en el año 2022, con lo cual han pasado unos añitos, y Tesla ha pasado de ser la risa de la competencia, ¿no? de General Motors, Volkswagen y demás, a ser pues el punto de mira, la referencia del coche eléctrico del siglo XXI, ¿no? Y ahora todos van detrás, van a intentar hacer cosas similares, y es sin duda hemos vivido unos años que podemos aprender todos muchas cosas, sobre todo porque hay proyectos de la que gente no se cree, o siempre pasa mucho, ¿no? En la historia de proyectos incipientes, que la competencia prácticamente se ríe de esos proyectos y luego resultan ser exitosos y resultan pues que van a generar competencia real a las grandes compañías del sector automovilístico, ¿no? En este caso. Y bueno, en cuanto a la reducción en estos últimos 6 meses, hay que tener en cuenta que Tesla ha pasado de cotizar en los últimos 6 meses. Julio cotizaba por menos de $700 la acción, cerró, y llegó en el mes de diciembre 2021 a cotizar por $1.200, ¿no? En 6 meses, se disparó la acción prácticamente un 100%, si miramos un mes atrás, pues un 100% exacto. Y ellos ¿qué han hecho? Pues reducir posiciones. Han pasado de tener 3,5 millones de acciones de Tesla a tener 1 millón de acciones de Tesla, es decir, que han vendido 2,5 millones de acciones en 6 meses. RK Invest, ¿no? Y luego dicen que no invierten en valor, que son inversores en momentum, todo lo contrario, ¿no? Y ella también lo dice claramente, ¿no? Que no son inversores en momentum, es decir, que no invierten en empresas que están subiendo y porque están subiendo compran porque creen que van a poder vender más arriba, ¿no? Sino más bien todo lo contrario, es decir, cuando ellos ven un proyecto que les gusta, un proyecto empresarial, entienden el proyecto empresarial, entienden qué producto o servicio quiere ofrecer esa compañía, cuando realmente valoran como empresa que ese proyecto puede ir adelante y realmente
pueden conseguir unas ventas muy por encima de sus ventas actuales, pues apuestan por ese proyecto, ¿no? Y con el tiempo, con los años, los resultados están demostrados, han conseguido pues esta rentabilidad de más de 400% desde finales de 2016, esta rentabilidad de cerca del 40% anual, con una caída de este año que desde sus últimos máximos del fondo cotizado RK Innovation, supera el 50%, pero aún así pues tenemos esa super rentabilidad, ¿no? Y con lo cual están demostrando pues mucho talento el equipo y las lecciones que podemos aprender, pues por un lado es la forma de actuar, igual que el gran Charlie Munger con su operativa, ¿no? De ir acumulando acciones en las caídas, igual que está haciendo Cathie Wood. Por otro lado, el pensamiento a largo plazo de yo creo en este proyecto a largo plazo, me mantengo firme y si hay correcciones pues voy acumulando acciones, igual que está haciendo con Zoom o Teladoc. Y evidentemente pues esa paciencia del inversor de largo plazo y esa confianza en los proyectos en los que invertimos, ¿no? Si nosotros no confiamos en el proyecto que estamos invirtiendo, en la empresa en la que estamos invirtiendo, es mejor que saquemos ese dinero de ahí. Es decir, hemos de entender el producto y servicio que que están vendiendo esa compañía, hemos de mirar de conocer al máximo el equipo directivo, la estructura financiera y las posibilidades que tienen de crecimiento, ¿no? Y bueno, en la página web les vamos a dejar las 20 principales posiciones de la cartera de Cathie Wood para que la puedan consultar, de la RK Invest, del fondo RK Invest, porque tienen varios fondos, pero este es el fondo que engloba pues los otros fondos que están más especializados. Este es el que lo engloba a todos y es el más grande, es el fondo Insignia, y hay algunas posiciones que nos llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, Twitter se ha desplomado durante los últimos meses y también han comprado más de 1,5 millones de 1,6 millones de acciones también exactamente en los últimos 6 meses, ¿no? O Robinhood, el broker de ultra bajo coste, muy famoso entre los inversores más jóvenes de Estados Unidos, que bueno, fue famoso durante la euforia del momento de la pandemia y las subidas de acciones meme y demás, pero al final el intermediario, que es Robinhood, el broker, está ahí para dar servicio y ha vivido un desplome de precios muy importante de los últimos meses, y este desplome de precios de más del 80% ARK lo ha aprovechado también pues para posicionarse en esta compañía, ¿no? Para ejemplos interesantes, les dejamos la cartera de estas 20 principales posiciones y los movimientos que han hecho en esta cartera, ¿no? Como han comprado acciones o han reducido posiciones en las 20 principales compañías del fondo en el blog de prudenceaenbolsa.com. Recuerden que Prudencia en Bolsa es una revista digital de inversión en valor en el que cada mes publicamos una compañía para que los inversores de largo plazo pues tengan toda esa información de esa compañía. Les presentamos la compañía con todo detalle. Es una manera de presentar la información que creíamos que puede ser muy útil para los inversores de largo plazo con perspectiva empresarial, y al final cada inversor decide en qué compañías quiere invertir, ¿no? Les invitamos a que vean la revista si no son suscriptores. Los que son suscriptores pues que sigan la manera de hacer de Cathie Wood, de Charlie Munger, de Warren Buffett, de acumular acciones en las empresas que más creen, y mucha paciencia y pensamiento a largo plazo. Esto es todo, nos vemos, hasta la próxima.